3 menos 25 de la madrugada, Canal Sur Televisión, llevándole a Andalucía y al mundo el momento más sublime, más superlativo de la romería del Rocío, esperando a que ese momento impreciso, a esa hora imprecisa, se inicie la procesión de la Virgen del Rocío. Y en esos primeros minutos Canal Sur les va a acompañar, va a estar con ustedes para ir justo detrás del paso y junto a los almonteños en la procesión, en esos primeros minutos cuando la Virgen empiece a recorrer la aldea del Rocío. Hablábamos, alcaldesa, antes de la pedagogía. La alcaldesa, que es educadora, sabe lo importante que es el estar, el vivir el Rocío. Incluso hablábamos con Dolores, hablando del rosario, lo que significa las palabras, cómo lo expresamos, porque el Rocío tiene efectivamente una pedagogía, una ética, una estética, un compromiso a todos los niveles. Y desde luego es nuestra obligación preservarlo y transmitir la profundidad, ¿no?, de lo que significa la romería del Rocío. Creo que tantos siglos de historia merecen esa responsabilidad y ese rigor, y desde luego la autenticidad que vivimos hoy también gracias a esa capacidad de transmitir ese legado a nuestros hijos, igual que nosotros lo hemos recibido, ¿verdad, Dolores? Y es importante que hagamos honor a eso. Muchas veces nos tachan de que a lo mejor somos muy tradicionales con nuestras cosas, pero yo creo que nos ha valido. En algunas cosas nos habremos equivocado, pero nos ha valido para que el Rocío siga manteniendo su esencia, siga manteniendo su vocabulario, siga manteniendo sus valores, que es mucho, porque el Rocío es compartir, el Rocío es amistad, el Rocío es muchas cosas que hoy en día se están perdiendo en la sociedad actual, y es nuestro deber también como armonteños conservarlo. Estamos ofreciendo también a nuestros espectadores imágenes que nos proporciona nuestro equipo de Canal Sur, el momento del Rosario, otro de los momentos del Rosario, a punto de salir el Sin Pecado de Almonte. Hablamos del Rosario, de las hermandades. Dolores. Hablamos del Rosario de las es hermandades. Importante, decíamos el vocabulario, ¿cómo lo expresamos? Porque antes he oído en el mismo Canal Sur que era el Rosario de las Antorchas, nunca lo habíamos escuchado antes, entonces tenemos que rectificar, porque se sabe que todo está en movimiento y que hay nombres nuevos para todo, pero nosotros tenemos nuestro nombre para el Rosario, que es el Rosario de las Hermandades, el Rosario del domingo por la noche, el Rosario de las Hermandades, no es el Rosario de las Antorchas. El Rosario de las Antorchas es, si no estoy equivocado, el de Lourdes, es conocido como el Rosario de las Antorchas. Bueno, pues ya vemos cómo empieza a abandonar su posición en esa plaza de Doñana la comitiva de la Hermandad Matriz de Almonte. Eso significa que estamos un poquito más cerca de esa hora que nadie sabe exactamente cuál será. Y tenemos la suerte de estar francamente bien arropados esta noche, como siempre nos gusta hacerlo, fundamentalmente con gente de Almonte, porque estamos en Almonte y se trata de ponerle sentimiento, alma, corazón a esto que les estamos contando, y el sentimiento, el alma y el corazón para las cosas del Rocío, todos las vemos de la gente de Almonte. Manolo Galán, buenas noches. Buenas noches. Queremos hablar contigo también porque desde hace unos años se puso por fin en marcha uno de los objetivos que tenía la Hermandad Matriz de Almonte, ese museo que mostrará los tesoros de la Virgen. Y los datos dicen que la acogida del mundo rociero y del no rociero también, del que viene a conocer este sitio del que le hablan, y que cuando se va con las expectativas perfectamente respondidas, encuentra muchas respuestas a las preguntas que se hace en esos tesoros de la Virgen. Es un cofre del que emana mucha magia también, ¿verdad? Verdaderamente. No es un trabajo al uso, y es una expresión que la empleo con muchísima asiduidad. Es un trabajo sumamente enriquecedor. No es un museo al uso tampoco, de hecho no es ese su nombre, sino Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío. Muy sencillo. En un museo está todo descontextualizado,
todo muerto, ya no se utiliza. Sin embargo, todo lo que se atesora en este recinto, la gran mayoría de las piezas se siguen empleando. De hecho, que una pieza esté en una vitrina o deje de estarlo está en función de si la Virgen lo necesita o no. Y eso es lo que más enriquece este tesoro. El tesoro de la Hermandad Matriz se inició, fue el proyecto principal que llevó la Junta de Gobierno de la anterior legislatura de la Hermandad Matriz de Almonte, de la que pude ser delegado de formación. Un trabajo que además me llenó de muchísimas satisfacciones, el poder servir a la devoción de mi pueblo desde ese puesto. Y bueno, nos volcamos desde todas las delegaciones de la Junta de Gobierno, nos volcamos para que el proyecto se pudiera hacer realidad, y así fue. Y bueno, lo que perseguíamos desde un principio no era, bueno, pues recoger en un mismo espacio todos los elementos que forman parte del ajuar de la Santísima Virgen ni del patrimonio histórico-artístico de la propia hermandad, sino una selección de esas piezas que pudieran hablar de la profundidad y la realidad de fe de la devoción mariana rociera. Bueno, yo creo que es importante añadir que el Santuario del Rocío es el lugar más visitado desde el punto de vista turístico en la provincia de Huelva, y por tanto era una necesidad este espacio donde se ayudara a personas que vienen, que no conocen esta realidad, que vienen por primera vez o que vienen desorientados, a tener, bueno, pues unas claves para poder interpretar correctamente la devoción a la Virgen del Rocío, ¿no? Y ese es un poco uno de los objetivos fundamentales de este espacio que dirige Manolo Galán. Porque quien no lo conozca y le estemos abriendo las ganas de venir, Manolo, ¿qué puede encontrar en los tesoros de la Hermandad Matriz? Pues quizás una realidad que a simple vista no se vea. Tenemos piezas de un valor artístico y bueno, histórico importantísimo. De hecho, conservamos el panel cerámico, la única pieza que conservamos de la ermita medieval, un panel cerámico que está fechado en 1696, muy anterior al terremoto de Lisboa, que es lo que afectó fundamentalmente a aquel primitivo edificio. Lo tenemos como una joya que es el propio panel, pero al mismo tiempo para los rocieros no deja de ser una reliquia, en tanto en cuanto pues es lo único que tenemos de aquel primitivo edificio. Eso por mencionar algunas piezas del patrimonio histórico-artístico que habla de la profundidad de esta devoción. Pero bueno, pues tenemos trajes diversos de la Santísima Virgen o curiosidades como el abanico en el que don Juan Francisco Muñoz y Pavón escribió las sevillanas de la coronación, el pergamino que firmó San Juan Pablo II o el hisopo que utilizó don Enrique Almaraz y Santos, arzobispo cardenal de Sevilla, para la bendición asperger sobre las coronas el agua bendita y bendecirla. Ha mencionado Manolo Muñoz y Pavón, precisamente ahora mismo está pasando la Hermandad del Rocío de Hinojos por la puerta del santuario, y creo que no está de más que recordemos a este gran rociero del que hemos celebrado el 150 aniversario de su nacimiento, una serie de conferencias, una serie de actos, y que parece que nos puso en el camino de la coronación a la Virgen del Rocío y nos ha vuelto a poner 100 años después en el camino de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Una conmemoración que está a la vuelta de la esquina, hablamos de 2 años, y en la que ya la Hermandad Matriz tiene sus miras puestas y ya empieza a trabajar, ¿verdad? Pues sí, tenemos muy cerca la celebración del bicentenario del Rocío Chico, que yo creo que es uno de los aniversarios que la Hermandad Matriz ha celebrado con más profusión y con más intensidad, y sin duda pues en la estela de lo que hicimos en el bicentenario haremos cosas también con este motivo especial del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, que debemos recordar que fue un hito importantísimo de la historia del Rocío, en la medida en que dio el paso más importante hasta entonces para la universalización de la devoción rociera. El hecho de que Roma ratificara con una coronación el significado de esta devoción para Andalucía y para España, ¿no?
Si no nos equivocamos, ahí está ya el Sin Pecado de Almonte, que ha iniciado el recorrido. Les contábamos que el Rosario, lo mismo que les contábamos que el Rocío tiene su estética, su pedagogía, su vocabulario, su forma de ser, de estar, que los Sin Pecados tienen su historia. Les decíamos que el Rosario pasan todas las hermandades por delante de la ermita en orden inverso a la antigüedad. Quiere decir eso, que el Sin Pecado de Almonte es el último. Pero hablábamos, Manuel, de este año. El Rocío está haciendo historia. Nos contaba Santiago los proyectos que hay para dentro de 2 años. Igualmente historia, toda esa historia. Cualquier ciudadano que quiera venir al museo, en un recorrido puede aprender lo que es muy difícil, porque son siglos, pero puede llevarse. Se ha perseguido, era el punto fundamental. Por eso no se trataba de recopilar todos esos elementos en un mismo espacio, sino que ese espacio sirviera para conservar y exponer esas piezas y al mismo tiempo dar a conocer en mayor profundidad la realidad de fe que hay detrás de esta devoción mariana. Perseguíamos que quien visitara el tesoro, siendo rociero, saliera conociendo en mayor profundidad esta devoción. Y perseguíamos al mismo tiempo que quien entrara como turista saliera mínimamente como devoto de la Virgen. Todo un reto que sin duda yo creo que lo habéis conseguido año tras año. ¿Cómo lo consiguen? A día de hoy, ¿sí? La mayor satisfacción para mí como director del Tesoro es que la persona cuando salga al menos emocionada y alguna con alguna lágrima cayéndole. Es la mayor satisfacción, sin duda alguna. Como emocionándonos estamos casi, ya les decíamos antes que lo que les narramos esta noche para nosotros tan extraordinaria, no lo hacemos solo desde el punto de vista periodístico, que es nuestro objetivo, pero lo hacemos también desde el punto de vista rociero, porque lo somos, porque lo sentimos, porque lo vivimos, porque lo gozamos, porque nos gusta estar aquí para poderles llevar a todos ustedes que no están, que no pueden estar, lo que esta noche significa, lo que representa. Nerviosismo, porque ya vemos avanzar a los Sin Pecados. Ahí tienen a 2 hermanas, poco a poco, poquito a poco, como anhelamos, intuimos, queremos intuir, contamos los minutos para ese momento, para Jesús, que tanto añoramos, que tanto se añora. Miramos cada Sin Pecado que llega hasta este recoveco, hasta este lugar privilegiado, que tenemos la suerte de estar frente a frente a la Virgen de Rocío para poder llevárselo, para contarles los momentos más importantes que se están celebrando aquí, del que forman parte cientos de miles de personas que acoge la marisma de Doñana, la aldea del Rocío, que está rodeando a la ermita, que ya no es un tópico, pero que cada año crece y crece, donde ya no cabe un alfiler, eso sí, perfectamente organizado en la explanada de fuera, debajo de la concha peregrina, donde se congregan cientos de miles de personas que han venido con sus hermandades o que han venido esta noche para acompañar a la Virgen del Rocío en su procesión, que se iniciará en ese momento, como decimos, cuando impreciso, pero que durará toda la madrugada y hasta mañana, y donde todas las hermandades tendrán oportunidad de presentarse ante ella. Las más alejadas, porque el Rocío ha crecido mucho, las más alejadas traerán sus Sin Pecados aquí, cerca de la ermita, a los lugares más cercanos, pero para todas habrá un lugar, un momento, una salve y un encuentro. Sin duda alguna. Y todos sus hijos somos bien recibidos aquí, porque en la casa de una madre ningún hijo sobra. Y entre esos ausentes de esta noche, que posiblemente está hoy gozando de las marismas eternas, me vaya a permitir que recuerde al que fuera santero de la Virgen, Caíto, conocido con el apodo de Caíto, que hoy se ha enterrado precisamente, fue santero de la Virgen durante 10, 11 años, y como digo, seguro que está gozando esta noche desde las marismas eternas de este espectáculo sin igual. Esta es una noche muy especial para muchos de ustedes que nos están siguiendo, sin duda alguna, como para muchos de nosotros, efectivamente por las ausencias, porque seguramente en muchas de nuestras familias están las ausencias, y en esta noche especial que tantos años nos han seguido, pues efectivamente desde las marismas azules, ahí desde un lugar de primera, están también con nosotros. Además, un factor fundamental en la transmisión de la fe es la familia, y no menos
importante lo es en la transmisión de la devoción a la Virgen del Rocío. Y bueno, es que estoy recordando ahora mismo una de las peticiones que se ha leído esta mañana en el Pontifical, al igual que todos los años, y es por todas aquellas personas que nos han dejado, pero que lo mejor que nos han dejado ha sido en herencia la devoción a la Virgen del Rocío. Y eso sin duda alguna no tiene precio, eso no hay manera de valorar. Hablando de la herencia, yo que me he criado con personas mayores, antiguamente, cuando yo más pequeñita, los lutos en Almonte eran lo más grande del mundo, con esas mantas, con esos pañuelos, y mi madre decía, aunque se muera alguien 2 días antes del rocío, al rocío hay que ir, con la ardavilla puesta, ni se canta ni se baila, pero cuando la Virgen llegue a Real tenemos que estar allí todos para verla. Nosotros teníamos la suerte de salir a verla por el callejón de nuestra casa a la Hermandad de La Palma, y ella decía, cuando la Virgen llegue a La Palma nos está esperando allí a todos. Se haya faltado quien haya faltado de la familia, ni se canta ni se baila, pero en la esquina de la Hermandad de La Palma tenemos que estar todos porque ella nos está esperando. Y eso a mí se me ha quedado grabado para toda la vida. O sea, que la Virgen sale para vernos a todos. Haya pasado lo que haya pasado, las familias tienen mucha fuerza y las familias son las que inculcan a los niños el rocío. Eso me lo decían a mí de pequeñita y no se me ha olvidado jamás. Falte quien falte, no importa, ella sale a vernos y allí tenemos que estar todos. No hay más que analizar que uno de quien aprende la primera salve o el primer Ave María, o de su madre o de su abuela. Es así. Es una transmisión directa dentro de la familia, pero dentro de la propia familia, incluso por línea femenina. Y a vivir el rocío y compartirlo, ¿verdad, alcaldesa? Sí, me gusta además que hemos resaltado, ¿no?, ese papel femenino en el rocío, ¿no?, porque hoy es el día de Almonte, ¿no? Los almonteños, los hombres de la Virgen están ya preparados ahí, y estábamos resaltando antes ese papel de las mujeres, ¿no?, ese papel de transmisión, de inculcar los valores, lo que significa el rocío y esa devoción que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. No se concibe nuestro pueblo de otra manera y efectivamente tiene esa parte matriarcal, ¿no?, de enseñanza, de educación, de respeto, de transmisión de valores y de historia también. Por eso, bueno, hoy estamos enlazando muchas cosas en estos comentarios previos a ese momento grande en el que estamos todos pendientes, ¿no?, de esa llegada de nuestro sin pecado a la ermita. Y bueno, con toda esa ilusión y con todas esas ganas que estamos viviendo todos, cada uno en su papel, cada uno en su rol, pero todos unidos, que eso creo que es lo bonito de esta noche. Y de hecho las sevillanas que suenan por la megafonía, que nos están ilustrando en gran medida lo que es el rocío, lo que es esta noche, ¿no? Aquel que dude, que venga, que lo vea, que lo sienta, porque a veces contar el rocío es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos. Evidentemente, hasta que no se vive no se puede expresar. Muchas veces decimos, cuando le preguntamos a alguien qué es el rocío y no se puede explicar, de pronto piensa una, es que a lo mejor no tiene recursos para explicarlo, pero es que me pongo a explicarlo yo, se pone a explicarlo a alguien y dice, bueno, a mí una vez, yo hablo mucho, pero no tengo vocación de pregonera, y una vez una asociación que había en Navarra me dice el cura, tienes que ir a dar, era muy conocido mío, a dar un pregón a Navarra, y decirle a la gente de allí qué es el rocío. Y digo, mire usted, yo no puedo ir a Navarra a decirle lo que es el rocío, porque el rocío no es una cosa sola, cada uno tiene su rocío.
¿y cómo le explico yo el rocío de 1 millón de personas? Yo para no tener que ir a dar el pregón. Y digo yo, ¿cómo explico yo cuál es el rocío de 1 millón de personas? Cada uno tiene el suyo, cada uno tiene el que su madre le ha enseñado, cada uno tiene lo que ha vivido en su casa, cada uno tiene la suerte de haberse encontrado en el camino a alguien que lo enganche en esta Virgen, que lo engancha a cualquiera, no hace falta mucho trabajo. Entonces yo siempre he dicho que cada uno tiene su rocío, y si al rocío vienen 700, 800 o 1 millón de personas, cada uno lo vive como lo han enseñado, como lo ha vivido, como ha tenido la suerte de vivirlo en los caminos con alguien que se lo haya proporcionado. ¿Y diste el pregón al final? Yo no di el pregón. Yo le dije al cura que yo no podía explicar el rocío de 1 millón de personas, que cada uno tenía el suyo. De hecho, Dolores, amigos, a pocos pregoneros y cronistas he escuchado que no hayan dicho que en el inicio de su pregón o de su crónica, y lo hablamos Manuel Jesús y yo, creo que por experiencia propia, que no haya dicho lo difícil efectivamente que es, porque el rocío es de todos y de cada uno de nosotros. Y como cada uno lo vive, como cada uno lo siente, como cada uno lo expresa, como cada uno lo comparte. Si bien luego hay algo que es, hay algo grande, que es la Virgen del Rocío, que es la que nos une, pero contarlo como cada uno lo recibe o lo siente o lo comparte es ciertamente complicado, porque hay cada rocío por cada alma que se da cita aquí esta noche y que durante todo el año piensa en la Virgen del Rocío. Porque aquí hay hermandades de toda Andalucía, pero de media España, Santiago y ya casi de medio mundo, porque ya 119 hermandades. Así es, 119 hermandades y del orden de 40 asociaciones que están esperando en cola para poder incorporarse a la nómina de hermandades filiales de la matriz, hermandades y asociaciones que están distribuidas por toda España y, como bien dices, por fuera de España. Tenemos una hermandad constituida como filial en Bruselas, que se hizo en el año 2000, pero en América existen distintas asociaciones del Rocío, tanto en el norte como en la América del Sur. Por cierto, nos acordamos hoy también de los rocieros de Venezuela. Hay allí un par de asociaciones con cierta capacidad de movilizar, que nos transmiten lo mal que lo están pasando en estos momentos. Y también hay asociaciones en otros puntos de Europa y del mundo. En Brasil también, en efecto. En Argentina tenemos 3 con correspondencia. Sí, en el archivo de la hermandad conservamos una correspondencia importante con algunas de estas asociaciones. Muchas de ellas renuncian de entrada a ser filiales porque no tendrían capacidad para poder venir a celebrar la romería, pero es una antorcha de la devoción rociera en sus pueblos, en sus ciudades. Algunas de ellas celebran pequeñas romerías, pequeñas celebraciones, emulando de alguna manera el rocío, y esto pues evidentemente nos llena de orgullo, porque yo creo que esta es la única devoción mariana, o de las pocas devociones marianas locales que han adquirido una dimensión universal, ¿no? Como universal es el lugar en el que estamos, con la concentración de miles de personas que, como decimos, de miles de puntos han venido para acompañar a la Virgen del Rocío, en el entorno en el que estamos, entre la ermita y la entrada de lo que podríamos decir el Rocío. Solo vemos a cientos de personas ocupando toda la marisma, ocupando todos los aledaños, los alrededores, Manuel Jesús, de la ermita del Rocío. Y Canal Sur Televisión lo que quiere es que usted efectivamente esté aquí, situado con nosotros, disfrutando de este rosario por donde van desfilando todos y cada uno de los implicados de esas 119 hermandades. Como les decíamos, verdaderas joyas, y los estamos viendo, verdaderas joyas de Sin Pecado, con toda su historia detrás, con su pueblo detrás, que pasan por delante de la ermita, por delante de la Virgen del Rocío, para que una vez que entre el Sin Pecado al monte, en ese momento impreciso, se inicie la procesión de la Virgen del Rocío. Esta concretamente que está desfilando ahora mismo es la de Benacazón, que celebró su centenario fundacional el año pasado. Este año ha habido otras hermandades que han celebrado aniversario, quizás el más relevante sea el de la Hermandad de Lucena del Puerto, que ha cumplido su 75 aniversario y que entró con la Hermandad de Huelva el sábado. Como decimos, historia que hay por detrás, hermandades. Santiago, que hablamos antes de la importancia
de la familia, del relevo generacional, pero la importancia de las hermandades de unas con otras, de la hermandad matriz que acoge a las filiales, pero luego de esa complicidad entre unas y otras hermandades para llegar hasta aquí, para estar juntas, para madrinar. Sin duda, el Rocío está lleno de gestos de cortesía también, que lo vemos en muchas de sus manifestaciones, y esa relación de las ahijadas con sus hermandades madrinas, pues forma parte de todo ese rito, de todo ese ritual de cortesía que celebramos aquí, ¿no? Es verdad que el tema de las madrinas no es un hecho antiguo, probablemente sea a partir de los años 20 o a partir de los años 30. En otra época esa figura no existía, pero a partir de esa fecha se ha institucionalizado y todas las nuevas hermandades pues se fundan de la mano de una hermandad madrina. Las dos hermandades que han entrado este año, Cartaya era madrinada por Ayamonte y la Carolina por Jaén. Pero qué hermoso, ¿no? Qué bonito venir de la mano, ¿no?, de los mayores. De los mayores, efectivamente, de hermandades que ya tienen un recorrido, que ya tienen una experiencia. En ese sentido, muchas veces las nuevas hermandades y asociaciones recurren a las más antiguas, ¿no? Si nos ponemos a analizar, pues La Palma, Triana, etcétera, etcétera, pues suelen ser las que tienen más ahijadas precisamente por el recorrido que tienen. Pero ha crecido tanto la devoción rociera que es fácil encontrarse con nuevas asociaciones que buscan de madrina hermandades que tienen poco recorrido. Estoy pensando hay una que ha buscado a Chiclana, que es una hermandad que tiene 3 o 4 años y lo ha buscado de madrina, bueno, pues por afinidad, por relaciones, por lo que sea, ¿no? Ahí hablamos también, creo haber visto, creo que era, no sé si el Sin Pecado, no sé si de Rociana, el condado, también como hablábamos de Santiago, de los pueblos cercanos, limítrofes, que históricamente venían, caminaban hasta la aldea y que han ido propagando la fe rociera y la romería del Rocío por medio mundo. Así es, Rociana cumplirá también 100 años el año de la coronación de la Virgen del Rocío. Esa hermandad estaba a punto de fundarse y parece ser, según cuenta la historia, de que decidieron retrasar la fundación un año para hacerla coincidir con la coronación de la Virgen del Rocío. Es la única hermandad que se fundó en aquel año de 1919. Y es verdad de que todos estos pueblos, Boyullos, Hinojo, etcétera, 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 la devoción a la Virgen del Rocío llegó mucho antes de que se constituyeran sus hermandades. Hay pruebas y documentos que atestiguan pues que habían rocieros que venían, bueno, pues porque somos pueblos limítrofes, casados almonteños con hinojeros, con boyulleros, etcétera, etcétera, pero por lo que fuera, pues las hermandades no se constituyeron hasta tiempos relativamente recientes, concretamente ya en el siglo XX, ¿no? De hecho, decíamos, Santiago, que el Rocío tiene toda una historia. La presentación de hermandades se hace también por orden de antigüedad. Todo eso tiene también su historia, es decir, no es casual que así sea, ¿no? Pues sí, bueno, el tema de la antigüedad además está de actualidad este Rocío, porque ha salido un artículo interesante en ABC de Sevilla, en el que un historiador acreditado, Julio Mayo Rodríguez, pues ponía de manifiesto que que el orden de las hermandades es el que es y eso no va a cambiar, pero que probablemente haya testimonios de hermandades que existieron con anterioridad a otras, concretamente Sanlúcar de Barrameda, que siempre se había dicho el puerto, Rota, que eran hermandades muy antiguas, que perdieron su antigüedad por razones, porque se creó una ley que decía que aquella hermandad que no venía 2 años consecutivos y no justificaba por qué no venía, perdía la antigüedad, y que eso pues hizo variar el orden de las hermandades. Eso ha ocurrido después con posterioridad. En el caso de Benacazón, es probablemente el más reciente, también perdió la antigüedad porque faltó un par de romerías. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando también en el conocimiento de la historia del Rocío. Yo creo que eso es importante. La Hermandad Matriz ha apostado mucho en estos años por esa labor, y todo lo que nos ayude a clarificar la historia del Rocío yo creo que es bueno para todos. Ahí está Huelva, la Hermandad de Huelva, sus Sin Pecado, los choqueros acompañando a sus Sin Pecado, los que han venido durante 2 días de camino, acompañando por miles a una de las hermandades más multitudinarias de cuantas acuden al Rocío, porque yo siempre digo que el Rocío es Huelva y Huelva es Rocío. Sí. Y se vive con intensidad, pero efectivamente desde nuestra hermandad, pero de Ayamonte hasta Almería,
porque aquí están todas, está Almería, está Málaga, está Granada, está Jaén, está Cádiz, Sevilla, Huelva y efectivamente hermandades señeras por 3 o 4 caminos que nos identifican también por una manera de ser y de llegar hasta aquí, pero que al final aquí estamos todos con una única razón. La última provincia que se hizo rociera fue Almería en 1986. Y Córdoba. Córdoba, que es una de las que además no la hemos nombrado, pero de las primeras que sale. Sí, sin duda. Córdoba, que existió en 1935 y que gracias a que se fundara en 1935 tiene una de las pinturas más interesantes del Rocío, porque la hizo Julio Romero de Torres, nada menos. El óvalo de la Hermandad de Córdoba está pintado, el original, el del Sin Pecado de 1935, está pintado nada menos que por Julio Romero de Torres. En los últimos años, Santiago, el número de filiales está creciendo a una media de 2. Yo no sé si esa es una medida que se ha tomado o responde a otros criterios. Bueno, lo que sí es cierto es que la Junta anterior y la actual estábamos convencidos de que el mejor crecimiento para el Rocío es a través de las hermandades filiales, porque las hermandades filiales son las que realmente nos permiten organizar adecuadamente no solo la romería, sino todo el calendario de peregrinaciones durante todo el año, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos llevó a adelantar el desfile de hermandades al viernes, es decir, ahí teníamos un cuello de botella importante y había que resolverlo, y en ese sentido pues nuestra idea es continuar abriendo paso a nuevas asociaciones que se conviertan y en nuevas hermandades que se conviertan en filiales de la matriz, pues precisamente por eso, porque es la mejor manera de que el Rocío esté cohesionado, funcione de una manera orgánica adecuada, ¿no? Y eso pues tiene también su servidumbre, porque conforme vamos creciendo pues se nos va quedando más chico todo, los caminos, los espacios para sestear, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí llevamos años también trabajando con la administración andaluza para que se creen nuevos, se recuperen viejos caminos que se cerraron por circunstancias y también que se puedan recuperar espacios para el sesteo, para el descanso de las hermandades, que es necesario. Que por cierto ya la administración lo hizo el propio consejero de Medio Ambiente, dio la razón a la Hermandad Matriz en esa petición, en esa reclamación. Hay que buscar vías, ¿no? Porque los caminos han quedado pequeños, efectivamente. Bueno, este año se ha conseguido además un acuerdo importantísimo entre la Consejería de Medio Ambiente y la Hermandad del Rocío de Triana, que posee una finca que pone a disposición de todas las hermandades, pero que ellos pedían, lógicamente, que la administración les echara una mano, porque ellos no podían atender todas las obligaciones de esta finca, y se ha conseguido llegar a un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, y yo creo que este es el camino, poco a poco. Los rocieros, lo decíamos antes, tenemos conciencia de lo importante que es el medio en el que celebramos nuestra fe y nuestra devoción, y yo creo que con prudencia, aquilatando los pasos que se van dando, habrá que seguir dando pasos para que el Rocío pueda seguir creciendo. Y además entre todos nos parece especialmente importante la cohesión que existe entre distintas administraciones para efectivamente poder poner en marcha, conjugar todo lo que aquí se congrega y se da. Almonte es un pueblo que acoge 1 millón de personas en estos días. Eso es fundamental. Yo creo que esa es la grandeza también que tiene esta romería, ¿no? Que tiene un dispositivo detrás que da soporte, ¿no? Para que todo esto pues se desarrolle pues, con la normalidad con la que lo vemos, que parece algo inaudito, ¿no? Y sin embargo hay, pues, lo decía antes Paco Huelva muy bien, 6.000 personas que no se ven, que están ahí garantizando los caminos a pie de terreno, ¿no? A pie de camino, aquí en la aldea, por supuesto, tantísimos trabajadores, que lo decía yo cuando se presentaba el plan aldea, ¿no? Que va más allá de su profesionalidad, son gente que se entrega, que efectivamente piden venir a hacer la romería. Esta es una de los eventos de grandes concentraciones, bueno, lo hablamos antes, esta es una romería universal, de grandes concentraciones como esta, pocas, ¿no? Y bueno, hay una compenetración. Esto sale bien porque cada uno sabe lo que tiene que hacer en el momento preciso. Está perfectamente organizado. Cada administración, cada servicio, cada dispositivo, emergencia, seguridad, limpieza,
atención ciudadana, sanitario, todo está en su sitio, en su orden, de manera planificada, además planificada durante muchos meses, todo el año trabajando para este momento y bueno, mucha experiencia acumulada, gran profesionalidad, la devoción que también está ahí, porque cuando uno hace las cosas con amor, con esa dedicación, pues las cosas tienen que salir bien. Así que es que se une todo y bueno, esto ya tiene una dimensión que requiere efectivamente esa complejidad. Sin duda alguna, organización, planificación necesario, porque donde hay miles de personas, donde llega a concentrarse más de 1 millón de personas, es necesario que se haga así, como decíamos, que esa conjunción sea perfecta entre la Hermandad Matriz, las instituciones, el pueblo de Almonte, el Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía, porque no podría ser de otra forma, porque no habría manera de hacerlo. Esa responsabilidad, esa cohesión es la que hace que podamos estar aquí contándoles a ustedes cómo se está desarrollando igualmente el Rosario con esa planificación y con esa organización, Santiago. Desde la Hermandad Matriz nunca podemos dejar de agradecer ese esfuerzo encomiable, esa conjunción armónica que yo creo que en pocos casos se dará, en el que distintas administraciones que van cambiando además de signo político pues se siguen entendiendo y viene gente que sustituye a los anteriores que se siguen entendiendo, de tal manera que una romería de estas dimensiones sería inviable, sería absolutamente inviable si no hubiera este clima de colaboración y de compenetración entre las administraciones y entre las administraciones, la Hermandad Matriz y las hermandades filiales. Es un todo en el que todos suman para hacerlo posible. Y desde el punto de vista patrimonial, Manuel, después de puesto en marcha ese proyecto fundamental que está siendo el tesoro de la Hermandad Matriz, no solo desde el punto de vista expositivo, tú lo explicabas antes, sino también de ir sembrando más semillas rocieras, ¿qué más os queda por hacer? ¿Por qué tenéis la mente? Porque quien os conozca sabe que la mente no la tenéis parada. Para nada. El campo es amplio, entonces sí, es mucho el trabajo. Sí es verdad que, bueno, sobre todo en la temporada de verano, son muchas las hermandades que organizan colonias con sus grupos de jóvenes y les facilitamos en la medida de lo posible que puedan hacer uso del tesoro, guiándoles incluso la visita, de manera que esos jóvenes que pertenecen o bien a grupos de jóvenes de las hermandades o que las hermandades traen para hacer alguna obra social con niños de sus localidades o ciudades, pues se vayan, después de unos días de convivencia aquí en la aldea, se vayan conociendo realmente qué hay detrás de todo este movimiento mariano y esa realidad de fe, que se vayan conociendo en mayor profundidad. Se está haciendo un trabajo importante. Hablabais antes de la coordinación, ¿no?, de la Hermandad Matriz con las filiales. En este sentido que estás hablando de formar, de sembrar, de forjar, se está haciendo una labor callada, pero realmente importante e interesante, ¿no? Muchísima. Afortunadamente creo que las hermandades tienen cada vez más claro los pilares fundamentales sobre los que se sustenta una hermandad, que son el culto público, la formación y la caridad. Y por fortuna eso está quedando cada vez más claro, porque son esos los tres pilares, pero curiosamente esos tres cargos dentro de una junta de gobierno no son los principales. Sin embargo, son los fundamentales sobre los que esa institución se sustenta. Entonces, como tú bien decías, llega a ser una labor callada, pero bueno, mientras se siga haciendo, evidentemente el fruto va a ir creciendo. Digo callada porque a lo mejor no se expone a que públicamente sea muy conocida, pero que está ahí, y basta, como decís, con cualquier verano venirse a dar una vuelta por el Rocío y se ven grupos organizados de gente joven que está en el Rocío compartiendo cosas que en la mayoría de los casos tienen que ver con el Rocío. Así es. El simple hecho de elegir el Rocío, ¿no?, como lugar de estancia para unas colonias de verano.
es callada, pero cala mucho. Sí, no, absolutamente. Sobre todo en los niños jóvenes que son esponjas para todo esto. Sí, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los grupos de jóvenes, yo lo he tenido como monitor en el grupo joven de la Hermandad Matriz, y se lo digo a los que actualmente están trabajando con los jóvenes directamente, no solo en la Hermandad Matriz, sino en cualquiera de las hermandades, los animo a que no se cansen de trabajar con los jóvenes, claro. Porque además les refiero siempre lo mismo, y es que muchas veces parece que le estamos hablando a la pared, pero nada más lejos de la realidad. Cogen y recogen cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier minucia que uno crea, lo van recogiendo todo. Y hay que pensar que algunas de esas colonias de verano no solo tienen esa función de formación, sino que son verdaderas obras sociales que hacen las hermandades para atraer al Rocío a jóvenes que de otra manera no podían disfrutar de unos días de descanso cerca de la playa y en este lugar tan especial, ¿no? Y concretamente pues hay algún caso como es el de Triana, que traen a gente muy deprimida socialmente y que gracias a ellos pues disfrutan de unos días de verano fuera de sus casas, ¿no? Muchos voluntarios que vienen del grupo joven y de la hermandad a ayudar a tener tantos niños. Es una manera de hacer hermandad. Exactamente. Claro, porque el rocío o la hermandad no es solo en la romería, en estos días, en los previos, en los caminos. Todo el año. Todas las hermandades tienen sus causas benéficas, trabajan para ello, pero la Hermandad Matriz de Almonte también trabaja todo el año, no solo por sus filiales, sino también para muchos ciudadanos. Tenemos la satisfacción, lo hacemos desde luego de la Hermandad Matriz, la bolsa de caridad de la Hermandad Matriz es una bolsa muy importante, entre otras cosas porque la crisis nos ha traído a muchas personas buscando auxilio de la hermandad, asociaciones que también buscan en la hermandad ayuda para poder cumplir sus funciones, pero como digo, tenemos la satisfacción de que eso es la tónica general de las hermandades del Rocío, allí donde están radicadas, en sus pueblos y en sus ciudades. Una parte importante de sus recursos, en algunos casos menos y en otros casos más, lo dedican a fines sociales, a sumar en sus parroquias, en sus pueblos, en sus ciudades, a sus cáritas locales, a sus bancos de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Como sumando están todas y cada una de las personas que están aquí esta noche concentradas con una tranquilidad, esperando suavemente, podríamos decir, los momentos que vamos a vivir en esta madrugada, con el desfile de los sin pecados, en ese rosario que, como les decíamos, es por orden de antigüedad inverso. Hemos visto pasar a Sanlúcar, a Moguer, a Coria, a otras tantas, hasta llegar efectivamente al sin pecado de Almonte, el sin pecado de la Hermandad Matriz, de la Hermandad Anfitriona. En una noche cálida, por cierto, con una ligera brisa que nos acompaña, pero que hace agradable la estancia de las miles de personas que en estos momentos ya están concentradas en torno a esta ermita del Rocío, a esta ermita blanca que acoge a tantos corazones, a tantas ilusiones, a tantos anhelos, a tantos sueños. Yo creo que las imágenes pueden confundir un poco a las personas que estén viendo la retransmisión, porque otros años hemos visto mucha más masa de gente en la puerta de la iglesia, cercano a la concha, a la entrada de la ermita, efectivamente. Pero ¿sí? Si miramos aquí a la derecha del santuario, a la izquierda, pues una masa ingente de personas, No hay menos gente que otros años, No, es lo que quiero decir, Quizás ese cinturón en la entrada, pero ahí está esa imagen que nos ofrece Juan Valentín, efectivamente, y nuestros compañeros, todos nuestros compañeros que están aquí en alerta, pendientes a nuestros comentarios para llevarles a ustedes las mejores imágenes, los mejores sonidos, la flauta y el tamboril, sonidos indispensables, únicos, extraordinarios, también de la romería del Rocío, los que nos anuncian, los que nos llaman, y las amapolas que adornan a la Virgen del Rocío desde que fue bajada, que se pone tan cerquita en esa imagen. Las amapolas significan también, tienen un gran significado en la historia y en los cantes, en las plegarias rocieras. Y estos son los presentes, pero ahora tenemos que pararnos a pensar también en tantas miles de personas
que están siguiendo estas imágenes desde sus casas, desde cualquier punto, que por el motivo que sea, de enfermedad, imposibilidad, por trabajo, por cualquier motivo, no pueden estar aquí. Hoy le pero preguntaban, que su corazón evidentemente sí, efectivamente, Manuel, le preguntaban efectivamente hoy a nuestro jefe de audiencia, nuestro compañero, le preguntaba a José Antonio del Sal, le preguntaban los amigos de mi casa qué audiencia podíamos tener, y él le sacaba el histórico del año pasado, y efectivamente a esta hora, un lunes de Pentecostés, a las 3 de la mañana, batíamos todos los récords, claro, de las cientos de miles de personas que siguen efectivamente esta retransmisión, como la han seguido, seguramente eso lo sabremos mañana, pero históricamente como han seguido esta retransmisión y la misa de Pentecostés. Cientos de miles de personas de un lunes que muchas personas mayores tienen que trabajar, madrugar, ¿no? Incorporarse temprano a sus trabajos. Tengo amigas lejos, amigas en muchos sitios que me llaman diciéndome que están esperando esta noche del Canal Sur para conectarse de alguna manera con esto, que desearían estar aquí. Son muchas las personas que, bueno, a mí me llamarán unas cuantas, pero que como es por esa norma, hay tantísima gente diciéndote que esperan esta noche del Canal Sur para vivir lo que no pueden estar aquí, pero que en realidad se lo acercamos de una manera grata. Y nosotros encantados a lo largo de los años, no sé cuántos ya, Manuel Jesús, más de 20, más de 25 creo yo, en esta cita que iniciábamos humildemente hace muchos años, contando las unidades móviles en Canal Sur Radio, los caminos, cómo llegábamos, equipos de compañeros nuestros maravillosos que sentían el rocío y que compartían el rocío, que a lo largo de los años hemos ido intentando perfilar para ustedes, para llevárselo de la mejor manera posible, ser rigurosos, exhaustivos desde todos los puntos de vista, desde el histórico, desde el religioso, por supuesto, desde el antropológico, cultural, todo lo que aquí se concentra, porque la Romería del Rocío es todo eso y mucho más, y el intento de los profesionales de Canal Sur durante estos 25 años ha sido ese precisamente, ese ha sido nuestro reto. Reto conseguido, Gracias. Porque cada año se suman más gente a poder disfrutar de estos momentos, de estos instantes, de esta retransmisión, de poder vivir aquellos que no pueden estar en la aldea, y gente que está en la aldea y que está en sus casas por las circunstancias que sean, y que también están siguiendo este momento a través de Canal Sur. Un momento que se va acercando cada vez más a ese culminante, y a mí me está llamando mucho la atención la calma tanto interior como exterior que hay en torno a este momento. Una calma que presuponemos va a durar ya poquito, pero también esa calma, Manuel, se trabaja en Almonte durante todo el año, especialmente durante los meses y las semanas previas, ¿no? Está todo como que muy en la mano del Almonte, todo muy, muy controlado, ¿no? Tenéis los tiempos más que nunca, ¿no? Más o menos. El rocío es que es muy complejo desde todos los puntos de vista. Y la procesión más, si cabe, porque ciertamente la Hermandad Matriz, bueno, sí, tiene dotes de gobierno, pero en la procesión precisamente es donde ahí ya no, claro, es Almonte precisamente quien manda, Almonte propiamente dicho, lo que es la población, el pueblo. Sí, sí. Pues ahí está, el Sin Pecado de Almonte. Acabamos de ver el Sin Pecado de Villa Manrique. Eso quiere decir que nos estamos acercando, ahí lo tienen en pantalla en estos momentos, otra joya. Lo que decíamos, que lo que encierran los Sin Pecados por historia, por lo que cuentan, por lo que significan para todos y cada uno de ellos, pero desde el punto de vista artístico, ahí los tienen, ¿sí? Verdaderas joyas. Bueno, en todos los sentidos. Decía Dolores hace ya bastante tiempo que bueno, que uno de los retos, una de las cosas que quiere Almonte es retrasar, aguantar lo más posible el inicio de la procesión. Bueno, pues este año con respecto al año pasado lo hemos repasado bastante. Bastante. Ya el año pasado conseguimos mucho. Pues ya este año van de 20 minutos y bueno. Este son las 3:25 de la madrugada. Recordamos que el año pasado esa reja se abría a las 3:02. Así que bueno, pues se ha conseguido bastante avance en ese sentido. En cierta manera, aunque ahí se esté respirando ahora mismo esta inquietud, el anhelo de todos los hermonteños es que la Virgen salga más tarde. También es verdad que el recorrido de la Virgen ahora es mucho más largo, claro. Hay muchas más hermandades, tiene que visitar más Sin Pecado y se alarga mucho más, pero
No importa, nosotros estamos hasta más de mediodía. Ojalá algún día pudiera yo soy viejecilla, pero creo que no voy a conocer yo ver a la Virgen salir con el primer rayo de sol, como me contaba mi madre. Pero bueno, todo lo que sea unos minutos hacia adelante es un logro grande. Ahí está José María, nuestro hermano mayor, que me imagino cómo tiene que estar por dentro en estos momentos, porque es una responsabilidad muy grande intentar llegar con el Sin Pecado hasta la misma verja de la Virgen, ¿no? Y es curioso ese cordón que se ha hecho delante del Sin Pecado, de agentes de la... Rocío conoce bien, la alcaldesa de Almonte conoce bien al hermano mayor de este año, creo que lo está viviendo de una manera distinta también, porque viene con su reunión. Bueno, el hermano mayor es el padrino de mi hija y claro, lo conozco bien, es un hombre de la Virgen. Y un hombre... Qué expresión más bonita esa. Qué bueno eso, sí. Es un hombre de la Virgen, sí, claro, eso es Almonte. Eso es muy, muy nuestro. Sí. Y nosotros vivimos esta noche a su lado, con él y con todos los almonteños que están ahí ya, Que con además, el corazón encogido esperando. Almonte no se llevarla en concibe su sin mundo. la Virgen, y la devoción a la Virgen del Rocío no se concibe sin Almonte. Sin lugar a dudas. En todas las casas de Almonte la Virgen tiene su sitio. Así, independientemente de cómo cada familia sea, piense o deje de pensar, Ya está ahí. tiene su sitio. No sabemos si les llega el sonido ambiente, las palmas, la ovación, porque está asomando ahí, está ya el Sin Pecado de Almonte. Ahí está llegando, ahí lo tienen en pantalla, ahí llega, arropado por cientos de miles de personas que vienen acompañando al Sin Pecado y los que están aquí. Unas palmas que se mezclaban con los siseos de la gente que pide silencio, la que se pide calma, cautela, tranquilidad, se mezclan. pero una cautela y una tranquilidad y una calma que ya cada vez va a ser más difícil de sostener, como estamos viendo cuando el Sin Pecado llega justo ante la puerta, bajo la concha, ya asoma mirando de frente a la Virgen del Rocío. Vemos como los santeros hacen lo que buenamente pueden por sostener. Ya hay algunos hombres que llegan a los bancos en estos momentos. Ya. Son las 3:27 de la madrugada, de esta madrugada del lunes de Pentecostés. Es este el momento en el que Almonte ha decidido que ya era la hora de que ocurriera esto, de tomar a su patrona, a la Virgen del Rocío, e iniciar así la procesión, el momento culminante de esta romería de Pentecostés. Ahí está, 3:29 de la madrugada del lunes de Pentecostés. Almonte ya está con la Reina de las Marismas, con la Blanca Paloma. Se va a iniciar la procesión en unos minutos de la Virgen del Rocío, el Sin Pecado de Almonte, ahí frente a frente a la Virgen del Rocío. En este momento preciso se va a iniciar el momento esperado, el único, el sublime, el superlativo, la procesión de la Virgen del Rocío. Tradicional es también que un hombre de Almonte se da el paso y coloque ese lazo negro que recuerda a los que no están, a los que faltan este año con respecto al pasado. No se puede estar más cerca de lo que está ahora mismo el Sin Pecado, ya ha alcanzado el presbiterio, y también con calma, no hay tirones, no hay prisas para llevárselo hacia adentro. Se han hecho con el paso, pero no lo han movido hasta que el Sin movido. Pecado no llegue al presbiterio. Y el Sin Pecado que se está quedando bastante tiempo delante de la Virgen, que tampoco era habitual en años anteriores. Entonces decíamos que el Sin Pecado frente a frente a la Virgen del Rocío hasta que ocupe su lugar, y estamos convencidos que hasta ese momento no se iniciará la procesión. Y ese lazo que acoge los corazones de todos nuestros familiares, nuestras ausencias, están ahí esta noche, tan cerca de ellos. Aprovechando algunas imágenes que nos ofrecen vuestros compañeros, que se puede apreciar con detalle la peana propiamente dicha del paso procesional, cómo se pueden apreciar en ella las letanías de la Virgen, escritas en latín o incluso representadas en símbolos, labradas en la plata directamente. De unas andas que se estrenaron en el año 1933, en plena República, donada por la familia Cepeda y que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. Sí. Y además muy bonita la historia porque hay una inscripción en latín que bordea completamente la peana en la base, y el final de su traducción dice el motivo de por qué esta familia la dona,
y dice por los innumerables beneficios obtenidos. Y habla de este trono de plata a la bienaventurada Virgen María llamada del Rocío. Eso es muy bonito, porque con muy poco dice mucho. En el fondo, el paso de la Santísima Virgen es un regalo de acción de gracias de una familia entera a la patrona del pueblo. Bueno, pues la Virgen del Rocío, que con una limpieza impecable ha atravesado la escalinata del presbiterio, ya está recorriendo la nave central de este santuario que es suyo, de esta que es su casa, como ven, mirando de frente a la puerta, cada vez más cerca, arrancan a sonar, a cantar las campanas de este santuario, de esta espadaña hermosa del santuario de la Virgen del Rocío, que está así cantándole y contándole a todo el mundo que ese momento esperado ya está sucediendo, que la Virgen del Rocío ya está en los hombros de su pueblo y que se va acercando a esa puerta tras la cual miles de personas la están esperando desde hace horas. Un momento único. ¡Qué maravilla de salida! ¡Qué maravilla! Bajo el coro del santuario, acercándose a la puerta. Debajo de la concha. Miles de flashes que quieren recoger este momento. ¡Qué maravilla de salida! Impecable. Como el alma de todos y cada uno de los que estamos aquí. En este momento la Virgen del Rocío va a traspasar la concha peregrina, la concha que abre esa ermita que acoge a cientos de miles de personas. La Virgen del Rocío en este momento ya está en la calle. Una limpieza. Ha salido de manera maravillosa. Vamos. 3:33 de la madrugada. La Virgen del Rocío ya en la explanada, delante de su ermita. Aquí acogiéndolos ante miles de personas, como decíamos antes, para cada uno un momento para verla esta noche, para acompañarla, para sentirla, para estar con ella, para ampararse, para pedir consuelo. Para dar gracias por tantas cosas también. Para dar gracias, porque siempre pedimos, también hay que dar las gracias. Muchas veces, todos los días. Los brazos que se alzan de cientos de personas que quieren ya, desde este momento, acercarse al paso de la Virgen del Rocío. Ahora se iniciará la procesión, irá poco a poco, cuando se puedan manejar entre tantas personas que de un lado y de otro, tantos almonteños también que de un lado y otro intentan que la Virgen llegue al postito e inicie el camino de su procesión por la Hermandad de Huévar hasta recorrer todas y cada una de las hermandades para visitarla en ese momento que es sublime para todas las hermandades, el momento que la Virgen visita a sus hermandades o reciba a sus sin pecados. Cómo las miradas se clavan en su mirada, como la buscan ahora que está más cerca que nunca. Cuánto hay en una mirada que se dirige a la Virgen, ¿verdad, Manuel? Así es. Sin embargo, hay una sevillana que a mí me encanta y que me gusta repetir muchas veces. Y es aquella que dice que aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Y es que en tus manos yo estoy y es que en tus manos estaremos. Qué bonito. Y no hay más que ver las manos de la Virgen, que en el fondo pues llevan al Pastor Divino del Rocío, porque ella con su mirada nos reconduce a él directamente. Momentos únicos que Canal Sur Televisión un año más quiere ofrecerles, quiere compartir con todos ustedes. Quieren que ustedes estén aquí con nosotros, en un lugar de primera, situado en estas marismas para acompañar esos primeros minutos de la procesión de la Virgen del Rocío. Momentos, como decíamos, únicos y extraordinarios. Magnífica imagen la que nos ofrecen nuestros compañeros, ese primer plano de la Virgen del Rocío en la calle, arropada por miles de peregrinos que hasta aquí han llegado desde todos los puntos de Andalucía, de España y de, como decíamos, casi de medio mundo. Las imágenes en las que se ve la Virgen por la parte trasera nos dan a ver con mayor claridad pues la riqueza iconográfica del manto que lleva puesto, que es el traje, bueno, el manto que conocemos popularmente como de los apóstoles, que bueno, propiamente llamado traje de las hermandades, porque no aparecen los apóstoles, son 6 personajes de la Biblia relacionados todos con la historia de la salvación, porque en el fondo el traje
es para la Madre del Salvador. Y esos 6 personajes que aparecen en las capillas laterales pues están relacionados con la historia de la Virgen. Pero el nombre propio, como decía anteriormente, es el traje, el manto de las hermandades, porque entre ese montón de escudos que aparecen en la cenefa ancha inferior aparecen las letanías de la Virgen bordadas con hilo de oro fino e hilo de sedas de colores, pero salpicando las letanías los escudos de las hermandades filiales que existían hasta el año de su ejecución, que fue 1956. En el centro se ve con total claridad, labrada en plata por Manuel Seco Velasco, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, porque no se puede obviar la advocación de la Virgen. Es Virgen de Pentecostés y esta mañana celebrábamos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y en torno a esa paloma, en una filacteria bordado en latín, pues unas líneas de la secuencia de Pentecostés que esta misma mañana también se ha cantado, cuya traducción dice: ven Espíritu Divino y envía tu luz desde el cielo. Manuel, nos hemos levantado desde nuestros puestos de comentaristas, de todos nosotros, porque la Virgen está, que la tocamos, que la rozamos, que los almonteños la han traído hasta aquí, hasta esta azotea, para que ustedes se hagan una idea que estamos justo frente a frente a la ermita del Rocío, en este lugar privilegiado, como les decía, Canal Sur quiere ofrecerles cada año. Pues tenemos el privilegio de tener a la Virgen del Rocío, que la tocamos prácticamente con las manos para llevárselo, para contárselo, para compartirlo con todos ustedes. Quizás en un recorrido que la Virgen va a hacer, yo en los años que llevo haciendo esta retransmisión no había visto a la Virgen en este lado, pero creo que está Dolores compartiendo con cientos de romeros, de peregrinos que en esta parte efectivamente de la aldea se concentran. Que no sea parte de su recorrido, pero siempre que nos esta azotea decimos que estos miles de personas se merecen que la Virgen venga aquí también a verla. Me parece maravilloso que la Virgen esté en este lado, porque como le decimos, no lo he visto nunca. Claro, la afluencia es tal que el recorrido que se inicia de la Virgen justo está al lado contrario, pero es que aquí hay cientos de miles de personas esperando. Hasta la misma carretera cubierta. Y cabe añadir a esa descripción magnífica que hacía Manolo Galán, que el autor de esta joya es Joaquín Castilla Romero, un gran artista que hizo también para el Rocío, diseñó la carreta de la Palma del Condado, que es otra joya. Otra joya, efectivamente. La Virgen por aquí, yo no he visto en mi vida la Virgen aquí en esta zona. Podemos contarles cada año la salida, la retransmisión, los primeros minutos de la procesión, pero cada año es algo distinto, algo nuevo, y todos los años nos enseñáis algo distinto, una vivencia nueva para compartir, para estar. Nada ocurre por casualidad. La Virgen también ha tenido deseo de ver todos estos peregrinos que están en esta parte de la ermita, que casi no tienen, en la parte de la marisma, quiero decir, y también se lo merecen que estén cerca de ella. Cuánta emoción y cuánto sentimiento hay ahora mismo alrededor de la Virgen. ¡Qué maravilla! Son, créanos, momentos muy difícil de transmitirles, pero para eso estamos aquí, para contarles que la Virgen del Rocío pasea, camina a hombros de los almonteños, arropado por cientos de miles de personas, paseando por las marismas. Entre aplausos y en esa imagen que ya desde hace algunos años nos dejan los flashes de los teléfonos, haciendo fotografías incesantes para preservar, para plasmar esa imagen maravillosa de la Virgen del Rocío caminando, paseando por la aldea, entregándose a todos y cada uno de los rocieros que se han dado cita aquí, que como les decíamos han venido caminando desde hace muchos días hasta aquí. Y hay una parte de este momento, de esta retransmisión, que ustedes no ven y que me van a permitir que les descubran, y es la cara de admiración
con la que nuestros salmonteños, Manuel, Santiago, Dolores y Rocío, se están mirando entre ellos con cara de admiración y diciéndose, qué bonito, Dolores. Muy bonito. Y eso porque no se ven los corazones. Llevarás Rocío y lunes vistos y hoy estás como si fuera la primera vez, lo tienes en la cara. Llevo 62 y es la primera vez que veo a la Virgen pasearse por la marisma. Estáis contentos los cuatro, estáis Estamos felices, contentos, se os nota. además es reina de las marismas y hoy lo está demostrando y lo está dejando claro. Después de un domingo de Pentecostés tan intenso y tan bonito como hemos tenido. ¿Verdad? Estoy Santiago. alucinando, vamos. Es que además para ¿Qué- Almonte es qué el día más piensas importante. sin duda Mientras alguna. miras, Santiago, ¿qué piensas mientras miras y la ves? La verdad es que no salen las palabras. Mucha emoción, mucho sentimiento. Es el día principal de Almonte. Hoy es el día de la fiesta de su patrona. Y que Almonte ha querido compartir con todo el mundo. Y es lo que más enriquece al propio pueblo de Almonte. Un pueblo que celebra y festeja la fiesta de la que es su patrona desde 1653, lo que más lo enriquece y lo engrandece es ese aperturismo que ha tenido hacia todos aquellos devotos que han querido venir a venerar a nuestra Madre y Señora. Yo creo que parte de la grandeza es la facultad que hemos tenido el pueblo de Almonte para compartirla con los demás también. Rocío, estamos hablando aquí, viendo las imágenes y tocándolas casi de la grandeza del pueblo de Almonte esta noche, de pasear a la Virgen por este sitio, para nosotros inédito, desde luego. Mira, es como ha dicho Dolores, la Virgen va donde ella quiere y su pueblo la lleva. Y hoy, bueno, yo he soltado el micrófono y me he acercado porque es verdad. Nunca la he visto hemos aquí. visto en este lado, y qué bonito ha sido que haya venido a ver a tantas personas que están aquí concentradas. En esta parte que antes estábamos comentando, digo, pero si estas personas que están aquí no verán nada porque están alejadísimas, ¿no? Es una manta de personas, y que la Virgen haya venido a verla, a dar, no sé, a ese No dan encuentro, crédito, a ese la gente encuentro no da con sus crédito. hijos. Ni yo Y ese tampoco. borde de la marisma que ha cogido por el borde de la marisma, qué bonita, qué bien llevada. No sé, especial, muy especial. Ha Pues muy sido una de especial. las salidas más especiales que yo he visto en mi vida. Se ha caído 2 veces porque normalmente con la presión de la gente, pero la Virgen va a una altura magnífica, como no va casi nunca. A nosotros desde aquí les decíamos que nos ha parecido espectacular por cómo ha sido esa transición, ya desde cómo bajaba Manuel Jesús, ¿verdad?, desde el altar, cómo ha sido el recorrido dentro de la ermita, y luego lo que ha sido la salida, la entrega a todos los rocieros que estaban aquí, que lo han agradecido enormemente, como no podría ser de otra manera. Siempre les decimos, año tras año, cuando estamos aquí, que a partir de ahora, una vez que se inicia la procesión, ahora cada uno de los que están aquí, de los cientos de miles de almas que están aquí, elegirán un momento y un lugar, su hermandad, sus amigos, su casa, el encuentro, su sin pecado, los que están más lejanos y los que están más cercanos, ese momento para estar con la Virgen a solas, porque aunque la Virgen llegue a cada una y todas las hermandades y esté siempre arropada, cada uno vivirá ese momento como único, para él o para ella misma. Ese será el momento que todos los que esta noche acompañan a la Virgen, todos y todas, sentirán como algo especial, la razón de ser, como yo siempre digo, el final del camino, el final y el principio. Un mensaje desde Almendralejo, y ahora que a través de internet puedo ver lo que vosotros tenéis en directo, recibe un fuerte abrazo y que la Señora Santísima nos proteja a todos. Gracias también a todos los espectadores y amigos que a través de las redes sociales siguen esta retransmisión de la procesión de la salida de la Virgen del Rocío, que se cuenta también por miles, y que a través, como digo, de las redes sociales nos agradecen el que podamos estar aquí para contarles lo que acontece en este lugar único y mágico, diría yo. Bueno, pues como blanca paloma que es, va casi que volando, recorriendo el alrededor de su casa, de su santuario. Además, como si ella tuviera ganas especiales de iniciar ese vuelo. Está recorriendo y ya acercándose un poco a esa primera hermandad que la espera y que tiene la suerte de ser el primero en recibirla, que es Huevar del Aljarafe. Ahí está la Virgen del Rocío, a los pies de su casa, de su santuario, mirando de frente a la marisma, a todas las miles de personas que han venido a verla y coronando todos esos anhelos de los que tantas veces hemos hablado
esta noche de lunes de Pentecostés, que pronto será amanecida y que volverá a ser un día inolvidable para todos los que lo estamos viviendo. Blanca Paloma, que es un título al que le dio carta de naturaleza el que mencionábamos antes, Muñoz y Pavón, que fue el título que puso su obra de 1919, Las Crónicas de la Coronación de la Virgen del Rocío. Hermosa imagen. Preciosa. Hermosa. Preciosa. La verdad que ha sido un año, una salida. Ha sido una salida, la recordaré mientras viva, y sobre todo la llegada a la marisma, a una parte donde la Virgen no ha venido nunca, no la he visto nunca. Y la alegría que le ha dado a todas estas personas que llevamos aquí pacientemente toda la noche esperando y verla, casi para abrazarla. Bueno, pues es lo que vamos a hacer todos en breves instantes, salir a abrazarla. Este era el momento, 3:27 de la noche, de esta noche de domingo al lunes ya de Pentecostés, cuando Almonte decidía que era el momento de empezar con la procesión de la Virgen del Rocío. Insistimos, una procesión que no ha hecho más que empezar y que hemos tenido el honor de llevarles a sus casas allí donde estén y hacerles partícipes a ustedes también de un momento tan grande. Y no tenemos palabras para agradecerles esa compañía. Ya tenemos ganas, Ima, de volver el año que viene. Desde luego que sí. Empezamos a contar porque el rocío se cuenta por día, se pintan las pizarras, se descuentan las horas. Pues aquí iniciamos la cuenta atrás. Aquí a las 3:48 de la madrugada, Canal Sur Televisión va a poner punto y aparte a esta retransmisión. No se olviden que mañana Canal Sur estará también contándole todo lo que haya en el rocío, porque la Virgen no sabemos a qué hora se va a recoger, pero les vamos a contar también lo que suceda en esta bendita noche. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, que ha sido un placer compartir esta retransmisión, y agradecer a nuestros compañeros, a los responsables de esta retransmisión, y a todos los compañeros que han estado cada uno ofreciéndonos estas imágenes, pendientes de cada una de nuestras necesidades para poderles llevar lo que para nosotros es, como decimos, un privilegio, y que ojalá hayan sentido ustedes lo que nosotros aquí, que ojalá que hayamos conseguido nuestro objetivo, Manuel Jesús, de ser los ojos y los oídos de cientos de miles de personas, que ustedes hayan estado en ese lugar de primera que hemos querido ofrecerles. Si lo hemos conseguido, ha sido gracias al testimonio de Santiago, de Dolores, de Rocío y de Manuel. Sois 4 almonteños a los que os damos las gracias para que lo trasladéis al pueblo entero por lo que nos dejáis compartir. Gracias por acompañarnos un año más. Muchas gracias a vosotros por la labor. Muchísimas gracias. Y gracias, compañeros. Es todo, Gracias. desde el Rocío, desde el corazón de Andalucía. Y feliz Pentecostés. Buenas noches a todos. Feliz Pentecostés.